Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo y un privilegio de parte del Señor estar nuevamente con ustedes. Me gustaría iniciar una nueva serie que no sé qué tan larga sea, espero no sea muy larga, sobre algunas bienaventuranzas que encontramos en la Escritura. No voy a referirme en este inicio de la serie a las bienaventuranzas que conocemos escritas en los evangelios, sino me gustaría abocarme a las bienaventuranzas que encontramos en el libro de Apocalipsis. De hecho, la serie, como pueden ver en el título, se llama Bienaventurados los que, y vamos a estar viendo varias bienaventuranzas, en especial 7 que encontramos en el libro de Apocalipsis. Me gustaría, antes de iniciar, poner este tiempo en las manos del Señor y que Él pueda hablarnos en esta noche. Padre, eres bueno, eres fiel, tu misericordia es eterna, y podemos, Señor, descansar en tus promesas, en tu corazón, en tu palabra, en tu carácter, sabiendo que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios, Señor, que tiene todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Eres perfecto, eres completo, Señor, y en esa confianza podemos acercarnos en esta hora y pedirte, Señor, que estés con nosotros en este inicio de serie, que estés con nosotros en este tiempo, Señor, y que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y de aquellos que las oigan, las escuchen. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, me gustaría iniciar diciendo que encontramos 7 o al menos 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Esas 7 bienaventuranzas las están listadas en esta presentación. No las vamos a ver en orden, pero sí me gustaría listarlas desde un principio. La primera en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Déjenme ver si me puedo quitar esto para que no se vea tanta este reflejo. Dice: y oí una gran voz, la segunda bienaventuranza, que decía del cielo. No voy a leerlo todo, pero dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esa es la segunda. La tercera dice: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras.
La siguiente dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y de hecho esta bienaventuranza es la que nos vamos a abocar el día de hoy. La siguiente dice, el ángel dijo, perdón, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La siguiente dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la siguiente dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que cada una de estas bienaventuranzas nos van a estar dando algunas lecciones importantes, hermanos, por las cuales nosotros debemos de estar luchando y caminando hacia ellas. Una carga que hay en mi corazón y por esta razón estamos haciendo esta presentación es que no debemos de estar listos y preparados. Una carga que el Señor ha puesto en mi corazón es de que la iglesia en estos tiempos donde estamos viviendo parece ser que no se ha dado cuenta o no sabe los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y creo que estamos en los tiempos finales firmemente. En el inicio de esta semana tuvimos la oportunidad de hospedar aquí a nuestro hermano Danilo, el hermano de nuestro hermano Sabú, y él nos compartía un sueño que había tenido, y me voy a permitir compartirlo. En este sueño dice que él se veía como él salía, era levantado de esta tierra, dice que él llevaba sus manos así y iba levantado. Y en su sueño él veía que otras personas también estaban siendo levantadas y mientras él iba siendo levantado, sus vestiduras eran cambiadas y tenía unas vestiduras blancas y él veía cómo se iban levantando, pero también al mismo tiempo veía como muchos que quedaban en la tierra no se desesperaban, empezaban a desesperarse y entonces eh, tiraban las puertas de las iglesias, era lo que el hermano veía en el sueño para entrar y que los pastores que no habían sido levantados o que eran lastimados y lacerados por estas personas, pero diciéndoles que por qué no les habían predicado la verdad. Y en medio del sueño, el hermano cuenta que él de repente cae y cae en un basurero, en un contenedor de basura. Y entonces él empieza a llorar y se despierta del sueño. Y cuando él se despierta del sueño, de hecho, estaba, estaba llorando literalmente. Y él dijo, parece que no estaba listo. Y hermanos, esa es la preocupación que en mi corazón hay en la iglesia del Señor o sobre la iglesia del Señor. Parece ser que no estamos conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo y debiéramos hacer bien al estar conscientes y prepararnos para esos tiempos que estamos viviendo. Me gustaría entonces comenzar leyendo un versículo. Mateo capítulo 22, verso 14, y yo sé que este es un verso que muchos lo sabemos y que hemos estado leyendo y que en muchas ocasiones lo hemos escuchado que dice, muchos son llamados, obviamente, a esta celebración. ¿A qué celebración? Y me voy a ir primero al versículo que está bajito, porque es la primera bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Va a haber un evento en los cielos que se llama las bodas del Cordero. Hoy no voy a ahondar a fondo porque eh, es nuestra introducción y no queremos llevarnos más tiempo del necesario, pero vamos a estar hablando sobre esta primera bienaventuranza que nos habla de las bodas del Cordero. Y este evento lo encontramos en muchos lados de la Escritura, amados hermanos, y vamos a encontrar que es mencionado en los Evangelios, es mencionado en el libro de Apocalipsis básicamente, y de hecho hay una parábola también que nuestro Señor Jesús nos dio acerca de esto, y me gustaría enfatizar lo que dice el versículo superior de Mateo capítulo 22, verso 14. Muchos son llamados a esta celebración.
Va a ser una celebración especial, pero me gustaría ver quiénes van a asistir a esa celebración, quiénes van a estar, qué tipo de personas van a estar. Eh, Porque a veces, hermanos, en la iglesia del Señor nosotros pensamos muchas veces que una vez siendo salvos, ya estuvo, ya le hicimos, nos vamos directo con todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, pero vamos a ver que no es así. Vamos a encontrar que para ser parte de este grupo escogido, elite, especial, que se llama y que va a subir a las bodas del Cordero, porque este es el grupo que está mencionando aquí. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y Mateo dice, muchos son llamados a esta celebración de las bodas, pero son pocos los escogidos y pocos van a calificar. Y precisamente nosotros debiéramos de saber cuáles son las características o los requisitos para estar en este evento tan especial que va a estar en los cielos. Miren, estas personas, los que van a estar en los cielos con el Cordero, tienen una característica y la característica es que ellos son, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y en efecto, hermanos, hoy escuchamos tal vez un evangelio que no enfatiza esta necesidad de ir avanzando en el Señor y de ir subiendo estos pasos de ser llamados, de ser elegidos y de ser fieles, pero nosotros debiéramos de accionar y de saber cuáles son esas características que necesitamos para ir avanzando y que no nos suceda lo que hermano Saúl nos contó en el sueño. El Señor Jesús también dio una parábola acerca de esto y me gustaría leerla. Dice Mateo capítulo 22 versos del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y de nuevo el versículo que leímos anteriormente, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es interesante que en esta parábola que estamos leyendo, hermanos, parece que hay dos cosas importantes que vemos. Uno, que los que estaban invitados no les interesó. En vez de estarse preparando y estar listos el día y que cuando fueran llamados ellos pudieran ir, no les interesó. ¿Qué les interesó más? Miren, me gustaría regresar a esos versículos porque me gustaría ver qué estaban haciendo ellos. Parece ser que no es diferente a lo que está sucediendo hoy. El versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. Y lo que está sucediendo en muchos corazones, hermanos, en este tiempo en la iglesia del Señor, es que estamos afanados. Una de las últimas mujeres de la Biblia que tocó nuestra hermana Ceci fue Marta, ¿verdad? Y lo que Jesús le reprocha a Marta es, a ver Marta, enfrente de ti está la resurrección y la vida, está el Hijo de Dios, enfrente de ti está el Dios que se hizo carne.
Y tú, en vez de aprovechar este tiempo en el cual yo estoy aquí, te estás preocupando por los quehaceres, ¿verdad? Por la comida, etcétera. Y hermanos, no estoy diciendo que no hay que comer y no hay que trabajar, porque esta es otra mala interpretación de las escrituras, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero Jesús nos dijo es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Lo más importante de nuestra vida es prepararnos para la eternidad. Aquí estas personas, en vez de estar listos para irse a la boda, a las bodas que iban a ser invitados, estaban más ocupados por su labranza y por sus negocios, es decir, por las cosas de esta tierra. Y otros se fueron más al extremo, tomando a estas personas que fueron enviados por el rey y los afrentaron y los mataron. Esto nos habla también de aquellos profetas y siervos del Señor que habían sido enviados al pueblo de Israel y que son enviados también a la iglesia del Señor. Y a veces en vez de escucharlos, los afrentamos y hacemos cosas, hermanos, para no escuchar. Y es curioso que la otra parte, el rey dice que envía entonces y les digo, mira, no fueron dignos estas personas, vayan y busquen a otras personas. Y esto nos muestra la gracia del Señor, hermanos, porque dice que llenaron a todos los que hallaron. Hay un versículo de Isaías que creo que lo tengo aquí en la presentación y si no viene más adelante, pero hay un verso que dice que el Señor fue hallado de los que no le buscaban. Y eso, hermanos, es lo que sucedió con nosotros. Fíjense que eh, el, el pueblo de Israel rechazó al Señor y debido a eso la salvación vino para los gentiles, para gente que no lo estaba buscando, para gente por el cual el Señor no había venido. Pero me gustaría enfocarme, hermanos, en el verso en el que termina la parábola. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y si recordamos, también tenemos otra parábola, también relacionada con una boda, con las bodas. Y esta parábola es la parábola de las 10 vírgenes, si la recordamos. Y en esta parábola tenemos personas cristianas que están alistándose para ir a la boda, a las bodas, a este evento de las bodas del Cordero. Y en esta parábola tenemos 5 vírgenes que son prudentes y 5 vírgenes que son insensatas. Todos, lo voy a poner en nuestros tiempos, eran cristianos, todos iban a la iglesia, todas buscaban a Dios, pero había 5 de ellas que habían hecho algo diferente. Y esto algo diferente que habían hecho estas 5 era que ellas se habían preparado. Eh, ¿Qué sucedió en la parábola anterior? La gente no estaba preparada para ir a las bodas. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? No estaban preparadas. Hermanos, necesitamos prepararnos y necesitamos saber y accionar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Miren, hace poco asistimos al doctor y este nos decía, miren, el problema es que hoy en esto que estamos viviendo no es tanto lo que estamos viviendo, no es tanto este virus que nos está quejando. El problema es, uno, que no tomamos las precauciones necesarias y dos, que tal vez la más importante, nuestro cuerpo, nuestra salud, cómo comemos, cómo nos alimentamos, nuestro sistema inmunológico, nuestras emociones, no estaba preparada para esto. Y es cierto, hermanos, yo creo firmemente que en estos postreros días, como también dice la palabra, vienen espíritus engañadores, vienen doctrinas de demonios, vienen personas impías, tiempos peligrosos, como menciona, y vienen hombres que no les importa nada, que no les importará enviar o hacer cosas con tal de enriquecerse ellos mismos. Pero nosotros, como iglesia del Señor, debemos de accionar y hacer algo. Y lo primero que me gustaría hacer es prepararnos. Yo creo que eso es lo más importante, prepararnos para lo que viene. Miren,
Hoy en día cuando vamos a entrar a un centro comercial o cuando vas a entrar a algún lado, te tienes que preparar, ¿verdad? Miren, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que me bajo del automóvil, voy a entrar al centro comercial y se me olvidó la máscara esta que tenemos que llevar. Ay, voy de regreso al carro otra vez a ponérmela. Necesitamos estar preparados. Necesitamos vestirnos. En la parábola que leímos también había una persona que no estaba vestida y tuvo problemas. Ahora, un versículo que hemos estado leyendo desde la reunión de fin de año y que me gustaría volver a leer es Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, el cual dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gustaría leer de una vez los versículos que siguen. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 en adelante. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, y de nuevo quiero enfatizar esta frase, su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Sigamos leyendo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Deme un segundo, creo que me equivoqué aquí en algunos versos. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Hermanos, como leímos, la esposa se debe preparar. Una esposa sabia o una persona que se va a casar sabia se prepara. Miren, las bodas se preparan con mucho tiempo de anticipación y siempre aún así pasa algo en la boda. Yo me acuerdo cuando yo me casé, no teníamos presupuestado que iba a llover, ¿verdad? Me gustó, a mí me traté de preocuparme por cada detalle, por el más mínimo detalle, y estaba, y las flores, y la comida, y los invitados, y como en el carro en el que iba a llegar mi esposa, cómo se iba a adornar, y mi esposa preocupada por todo lo que ella se tenía que preocupar, tanto así que yo olvidé quién me iba a llevar a mí al lugar. Terminé llegando en un taxi, no se me olvida eso, esa ocasión, pero nosotros no debemos, hermanos, de descuidarnos y ser así. Necesitamos prepararnos, así como la mujer de Proverbios, esa mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios. Esa característica, los hombres pensamos que solo aplica a las mujeres, ¿verdad? No, también aplica a nosotros, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Debemos trabajar, debemos de hacer todo lo posible para que nuestro esposo, nuestro padre, quiera estar con una esposa en esa boda digna de él. Ahora, no debemos olvidar algo importante, hermanos. Todo en esta tierra es por la gracia del Señor. Y por esta razón me gusta los versículos anteriores que leímos de Filipenses y este versículo de Apocalipsis que dice: miren, alégrate porque la esposa del Señor, vienen las bodas del Cordero, vienen las bodas. Y miren, aquí quiero hacer un alto porque a menudo este es un lenguaje que usamos mucho en las predicaciones, en los libros que tenemos de la confraternidad y predicaciones que escuchamos de otras personas. Escuchamos mucho ese término esposa. Y a veces a lo mejor a nosotros nos cuesta entender que somos la esposa, esposa. Bueno, ¿qué es una esposa? O un esposo. Miren, cuando alguien quiere tanto a otra persona, que dice: yo amo tanto a esta persona que quiero pasar el resto de mi vida con esa persona, es cuando entonces uno va y dice: me quiero casar con esa persona. Eso es lo que sucede entre la iglesia, hermanos, los cristianos y el Señor Jesús.
No es que el ser esposa o esas bodas es una figura de esto, de que hay tal amor, tal comunión, tal entendimiento entre el Señor Jesús y su iglesia, que quieren pasar el resto de la eternidad juntos. Yo espero que ese sea nuestro anhelo. Y Señor, yo quiero estar toda la eternidad junto a ti. Y hay muchos versos que dicen que vamos a contemplar su hermosura. Hay muchos versos que dicen que le vamos a desear, hermanos. Los mismos ángeles y personas que han ido al cielo mencionan que cuando Jesús pasaba, se inclinaban los ángeles y lo adoraban. Hay algo que tal vez no alcanzamos a comprender y tal vez yo no les pueda explicar. Pero lo que sí les puedo decir es que debe haber un deseo en nuestro corazón, hermanos, por estar delante de Él. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Esta es una de las cosas que me gustaría iniciar esta sesión y me gustaría continuar viendo cómo nos vamos a preparar. Miren, una de las formas en que nos vamos a preparar es con las vestiduras. Si leímos aquí en Apocalipsis dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Y nuestro clamor debería de ser como escribía ahí, Señor, crea en mí un corazón limpio. Una de las características de la esposa, hermanos, de Cristo, es que ella se prepara, toma tiempo para prepararse y se viste de lino fino. Vimos en el verso anterior que el lino fino son las obras justas, nos habla de justicia. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, espera, no es que tú tengas que ser el más justo, sino es la justicia de Dios. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis en algo. Hay quienes predican que cuando somos salvos, somos justos y ya. Si ese día nos morimos, nos vamos al cielo y logramos la meta y las recompensas. No funciona así, hermanos. La justicia tiene, y todas las cosas en Dios, casi todas las cosas, por no decir todas las cosas en Dios, tienen una característica. Son instantáneas, tienen una obra instantánea, pero también tienen una obra progresiva, es decir, procesos. Y la justicia es una de ellas, no es una excepción. La justicia, cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, y viene este proceso que se llama el nuevo nacimiento, en efecto, hay un proceso instantáneo. Y en ese momento, tú eres contado justo, pero no eres justo. Yo lo explicaba en alguna ocasión por lo siguiente. Yo recuerdo que cuando ingresé a la universidad, el primer maestro que nos tocó nos dijo, ustedes ya les voy a decir ingenieros. El primer día de clases nos dijo, ya son ingenieros. Así que a partir de hoy les voy a decir ingenieros, porque yo entré para estudiar ingeniería. Y era contado como ingeniero, me decían ingeniero, pero no era ingeniero. Faltaban varios años para que lograra ser ingeniero. Y así es la justicia, hermanos. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos llamados o somos contados como justos, pero aún no somos justos porque hay muchas cosas en nuestra vida que deben de ser cambiadas. El término que nosotros le llamamos a esa justicia cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo y que somos contados como justos, se le conoce como justicia imputada. Es decir, en ese momento Dios nos pone eso y somos contados como justos. Pero el proceso en el cual a través de toda nuestra vida cristiana el Señor va cambiando y nos va haciendo justos, a ese proceso se le llama justicia impartida. ¿Cómo funciona este proceso, hermanos? Este proceso funciona así. Dios quiere cambiar un área de tu corazón. Por ejemplo, puede ser la ira, el enojo, puede ser tu forma de hablar, puede ser tu forma de vestir, puede ser cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos.
si obedeces a tus padres. No se pueden ser muchas áreas, podemos ponerle muchos nombres a esas áreas, pero Dios quiere cambiar esa área en tu vida. Entonces Dios te habla y te dice, Andrés, yo quiero cambiar esta área en tu vida. Y en ese momento, Andrés, me estoy poniendo de ejemplo, dice, Señor, no sabía que tenía esa área, no sabía que así me veías tú. Yo pensaba que estaba en lo correcto en eso, pero hoy que tú me estás hablando me doy cuenta que esa área de mi vida está muy mal y necesita ser cambiada. Y entonces entra una tristeza en nosotros, hermanos, porque podemos vernos como Dios nos ve. Y cuando esa tristeza entra en nosotros, esa tristeza nos lleva a decirle, Señor, perdóname, me arrepiento por llevar y haber vivido esta vida así, haber tratado a mi esposo así, haber tratado a mi hijo así, etc. A partir de hoy, necesito que me ayudes a cambiar. Y en este momento, la gracia de Dios y la fe intervienen en nuestra vida y Dios empieza a causar que haya diferentes tipos de circunstancias que nos van a ayudar a cambiar y a mejorar esa área. Miren, si ustedes le piden paciencia, si Dios te dice, eres muy impaciente, Dios te va a empezar a rodear de circunstancias que necesitas desarrollar la paciencia. Y así sucesivamente. Y después de que Dios ponga todas esas cosas en su lugar para que esa obra sea formada en tu corazón, entonces tú ya te arrepentiste, ya le pediste ayuda a Dios para que esta área sea cambiada en tu vida. Dios perdona esos pecados y esa área que no habíamos alineado, que no habíamos ajustado a como Él la ve. Y entonces, de algún modo tú recibes victoria sobre esa área. Y de repente te das cuenta, ay, mira, no podía hacer esto, yo ya, no podía hablarle así a mi esposa, a mi esposo, no podía tratar así a mi hijo, y yo ya lo puedo hacer. Y ese carácter de Dios se va formando poco a poco en tu corazón. Y cuando logras vencer esa área y el Señor te ha perdonado esa área, hermano, se siente un gozo y una paz increíble. ¿Y sabes qué? Estás listo para que el Señor siga con el área que sigue. A este proceso se le llama justicia, el proceso de justificación o justicia impartida. Poco a poco Dios va impartiendo de su justicia en tu vida, poco a poco, hasta que lleguemos a parecernos a Cristo. Hasta que cada área de nuestra vida sea como Cristo y entonces nos identifiquemos de tal manera con Cristo que digamos quiero pasar el resto de la eternidad, toda la eternidad contigo. A eso se le llama ser la esposa de Cristo y a eso se le llama el proceso de justificación. Dice, y su esposa se ha preparado. Miren, vamos a continuar con este tema la próxima semana también, pero quiero hoy cerrar leyendo una experiencia que Pastor Bailey comparte. Y estábamos hablando sobre prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor, prepararnos. La frase del día de hoy, si no me di a entender en todo lo que hoy dije, quiero que te quede una frase en tu corazón y es tiempo de prepararnos, prepárate ya, porque los días de preparación se están terminando. Pastor Bailey escribe, creo que nuestra actitud debería reflejar la misma actitud de una joven francesa que era estudiante de la Biblia, a quien una vez enseñó en Suiza. Su nombre es Madeleine. Y en aquellos días Madeleine comenzó a sentir de manera singular que el Señor la llevaba a buscar su rostro. El rostro del Señor. Esto se repitió durante un periodo de 6 meses. Y yo tuve una visión de ella vestida de blanco. Entonces Madeleine se puso muy enferma y los doctores le diagnosticaron cáncer en la sangre. La llevamos al hospital y nos dijeron que no se podía hacer nada por ella. Entonces le preguntamos al doctor, que era cristiano, que si tenía alguna objeción que lleváramos a Madeleine de nuevo al hotel que servía como nuestra escuela bíblica y centro de conferencias, pues allí ella estaría rodeada de aquellos que la amaban y de las oraciones de los santos. Él nos respondió que no, y nos dijo que la visitaría todos los días para supervisar su estado. Los padres de ella también estuvieron de acuerdo y dieron su aprobación, y esto les dio oportunidad de estar con ella constantemente. Más de 200 creyentes que participaban en una conferencia se pusieron en oración por ella día y noche.
Cuando Madeleine estaba a las puertas de la muerte, 7 ministros se reunían a su alrededor y oraban para que el Señor les la devolviera. Y entonces el color volvió a su cara, tenía otra vez apetito y se sentaba en la cama como si estuviese en estado de convalecencia. Quizá pasaban unas 2 horas y entonces había que volver a llamar a los ministros, y esto sucedió durante varios días. Madeleine recaía, orábamos por ella y se recuperaba. Finalmente, después de otra sesión como estas, el ministro más veterano de entre nosotros sugirió que la próxima vez que le pidiéramos a Dios que Él la sanara o que se la llevara, si esa era su voluntad. Porque parecía que Dios honraba nuestras oraciones, sin embargo, no habíamos preguntado cuál era la voluntad del Señor. Madeleine y sus padres estuvieron de acuerdo al igual que todos los ministros. Así que la próxima vez que nos llamaron, Madeleine se hundía rápidamente. Todos nos tomamos de las manos a su alrededor y el ministro comenzó a orar. Señor, sabemos que tú puedes sanar, pero si es tu voluntad llevarte a Madeleine, la ponemos en tus manos y te pedimos que se haga tu santa voluntad. Hasta ese momento yo nunca había experimentado tal poder. Nubes de gloria llenaron la habitación y el poder de la resurrección de Dios estaba allí. Mis ojos se abrieron y vi las carrozas de Israel que bajaron hasta la cama, y sin duda eran las carrozas que fueron usadas cuando Elías partió. Entonces vi en los cielos las puertas del reino de Dios, y desde ellas venía un camino precioso de intensa pureza que emanaba de las puertas y llegaba hasta la cama de Madeleine. Entonces el Señor mismo, resplandeciente y vestido de blanco, de una belleza indescriptible, descendió y caminó con gracia majestuosa por ese camino hacia ella. Él llegó a su cama, la tocó, y Madeleine salió de su cuerpo. Entonces, con su brazo izquierdo tomada del brazo derecho de él, se miraron el uno al otro, y se fueron tomados del brazo. El Señor Jesús llevaba a su esposa a través de las puertas del cielo. Unos días después nuevamente vi a Madeleine en 2 ocasiones y en visiones. Ella estaba en el cielo, en la primera visión, con un grupo de muchachas jóvenes caminando al unísono y cantando juntas al mismo tiempo, que caminaban por uno de esos bellos campos verdes del cielo. En otra ocasión, la vi sentada tocando un instrumento musical. Sin embargo, el instrumento no fue revelado a mis ojos. En el funeral de Madeleine, cuando la enterrábamos en el cementerio del pueblo suizo, pusimos también una lápida sobre su tumba. Las palabras en francés grabadas sobre la lápida eran las mismas de amados. ¿Somos nosotros como Madeleine? Y pregunta Pastor Bailey, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos preparados para encontrarnos con el esposo cuando Él venga? Estas son las preguntas que continuamente debemos hacernos como cristianos, porque debemos de estar preparados. Ese es el anhelo de mi corazón, hermanos, al compartir estas 7 bienaventuranzas encontrados en el libro de Apocalipsis. Y terminaré cada uno de estos mensajes haciendo esta pregunta. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Es cierto que el día y la hora nadie lo sabe, pero tú y yo debemos de estar siempre listos. Hagamos una oración para concluir y continuaremos con este mismo tema el próximo miércoles. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos una vez más a estar listos y preparados para este tiempo que estamos viviendo. Señor, yo estoy seguro que el tiempo donde los llamados a las bodas del Cordero van a ser llamados, Señor. Tú vas a llamarlos. Y tú vas a venir, Señor, y vas a tomar a aquellos escogidos que están invitados. Pero Padre, como dice tu palabra, muchos son llamados y pocos escogidos. Ayúdanos a ser de ese grupo, Señor, que está dispuesto a prepararse, que desde hoy toma acciones para prepararse, para estar listos cuando llegue ese tiempo. Yo te doy gracias por este tiempo. Bendice a cada una de las personas que escuche este mensaje y que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora.